Hola Iris, bueno, lo primero queremos daros la enhorabuena por haber pasado el examen. Sabemos que este año ha sido un examen muy duro y no solo por el examen como tal, sino por toda la preparación que lleváis a vuestra espalda. Sois muy valientes, os habéis presentado en un año muy difícil y no solo por las circunstancias que nos han rodeado, sino por todo el tiempo de duración de la preparación de leer que al final, que es que no, se nos ha hecho largo a todos. Así que bueno, vamos a comentar cómo ha sido el examen de ayer, qué nos ha parecido. En cuanto a la dificultad, nos ha parecido que ha tenido una dificultad media alta. La tendencia se ha mantenido en cuanto a los años anteriores, ahora también lo vamos a revisar un poquito. También nos hemos encontrado, ¿no?, las típicas preguntas raras que suelen caer todos los años en el ministerio, esas preguntas anecdóticas que cuando las vemos no sabemos muy bien si reír o llorar, pero sabemos que no pasa nada porque esas preguntas las falla absolutamente todo el mundo, ¿vale? También hemos contado con las preguntas COVID, que ahora vamos a revisar alguna. Como esperábamos, han sido preguntas muy asequibles, han sido algunas más difíciles que otras, pero han sido preguntas con las que el Ministerio no se ha querido pillar demasiado los dedos porque sabemos que iban saliendo actualizaciones prácticamente a diario y no han sido demasiado rebuscadas. También hemos practicado durante los últimos simulacros el aumentar la cantidad de imágenes en los simulacros por esa sospecha que teníamos de que parecía que iban a subir y al final hemos acertado, estabais más que preparados, así que ha sido un examen que habréis llevado bastante bien. Bueno, respecto a la distribución de asignaturas, hemos seguido, como decía Laura, con la tendencia de años anteriores, sobre todo la del año pasado. Nos hemos encontrado con un examen en el que, bueno, pues procedimientos y técnicas ha tenido una carga grande con 18 preguntas, enfermería maternal detrás de él, estadística y perioperatoria con 11 preguntas con bastante importancia en el examen y por último salud pública, en la que también nos hemos encontrado las preguntas COVID que nos esperábamos y ha aumentado la carga de la asignatura. Sobre el grado de dificultad, bueno, el examen EIR es un examen muy difícil, pero estáis muy preparados. Por ello ya os damos la enhorabuena, solamente por haber afrontado un examen de este tipo y con esta dificultad. Respecto a años anteriores, en la convocatoria, en esta convocatoria, en comparación con otros años, con otros EIRES, la dificultad ha sido media alta. Hemos encontrado más preguntas con imagen, ya estábamos con esa sospecha y por eso aumentamos en la preparación, así que eso no ha sido una sorpresa para vosotros. Un examen largo con enunciados costosos de leer que estoy segura que habéis afrontado parte a parte para sumar netas. Sí que hemos encontrado menos preguntas enfermeras, alguna carga más, ¿no?, de preguntas un poco más médicas, que ya sabéis que no nos gustan, pero que también hay que estar preparados para ella, ¿no? Nos hemos encontrado con un examen, con un porcentaje de preguntas grueso para las que estábamos preparadísimos porque ya teníamos preguntas así trabajadas de años anteriores, con otro porcentaje menor de preguntas complicadas que teníamos que estrujar un poquillo el cerebro para llegar a ellas y con un mínimo porcentaje de preguntas pues que nos intentan pillar y bloquear en el examen, que estoy segura que habéis afrontado bien, porque todos os habéis encontrado con las mismas preguntas, con lo cual, bueno, pues el que ha tirado para adelante y ha confiado en su preparación es el que ha sumado netas con esas preguntas raras con las que el Ministerio nos intenta pillar cada año. Ahora vamos a comentar, hacer un análisis de algunas de las preguntas del examen. Bueno, la primera pregunta que vamos a comentar me encanta, ¿no? Porque es una imagen, la imagen 3, nos muestra la barriga de una embarazada, quizá llevaría un poquillo a confusión porque no se ve mucho a la mujer en conjunto, pero nos habla de las maniobras de Leopold. No solo lo hemos trabajado en clase, lo hemos trabajado en los manuales, también en preguntas con imagen, sino que tenemos algún que otro bailoteo por Instagram que espero que os hayáis acordado de la primera maniobra de Leopold. Esa es la respuesta correcta. Nos sirve para orientarnos sobre la altura uterina, que nos orienta hacia la edad gestacional y también la presentación fetal. Bien, vamos con la segunda pregunta con imagen, que en este caso es la pregunta número 8 y nos preguntaban por este dispositivo que vemos aquí. Si no hemos trabajado nunca en atención extrahospitalaria, quizá no sabemos muy bien de qué nos va a servir este aparato. Este aparato es una bomba de succión de emergencias, es de la marca Ambu y nos sirve para succionar secreciones. El Ministerio en este caso ha sido un poco travieso como siempre y lo que ha hecho ha sido jugar con que nos han borrado la marca comercial del nombre del aparato, porque si buscáis esta imagen en Google os saldrá este mismo aparato pero con la marca Ambu, que quizás
nos podría haber dado una pista a la hora de resolver esta asignatura. Esto es lo que decimos siempre, no pasa nada, son preguntas que la mayoría de opositores no manejan porque sabéis que es imposible que tengamos todo el temario en los manuales y que es una pregunta que la mayoría de las personas la habrán dejado en blanco o habrán contestado mal, así que no queremos que os agobiéis por esta pregunta, ¿vale? Y seguimos, ya pasamos de las preguntas con imagen y vamos con la pregunta 22. Nos habla de el llenado de la aurícula, ¿no? Y cómo es la presión de esta en relación con la de la vena cava. Fijaos, por técnica de test podemos empezar a sospechar cuál es la respuesta correcta, puesto que la 1 y la 3 se contradicen. Para que la sangre pase de la vena cava a la aurícula derecha, la presión en la aurícula derecha debe ser menor, porque si la presión es mayor no podría pasar. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 1. Estoy segura que habéis sumado una neta con esta pregunta. Bueno, en esta diapositiva os ponemos dos preguntas que están un poco relacionados con el tema de la eutanasia, que estábamos ahí con la duda de si entraría algo o no, porque sabéis que en este mes de marzo finalmente se ha aprobado la ley, aunque todavía no ha entrado en vigor. Sabíamos que como tal no iba a poder entrar nada, porque sabéis que esto ha sido posterior a la publicación de nuestro examen en el BOE, así que aunque no haya entrado nada de eutanasia, sí que ha entrado algo similar, que son los cuidados paliativos, que veis que están las preguntas consecutivas, así que ahí nos lo han puesto un pelín fácil. En la pregunta 29 nos preguntan por la escala ESAS de cuidados paliativos. Esta pregunta quizá también se podría haber sacado un poquito por técnica test, porque al leer ya que nos están preguntando sobre cuidados paliativos, sabemos que en este momento de la vida, en estas personas en las que le estamos dando cuidados paliativos, lo primordial es favorecer su bienestar, ¿no? Y esa es la respuesta correcta. Esta escala lo que nos valora entre el dolor, el cansancio, el sueño, el apetito, también valora el bienestar. Luego en la pregunta 30 también ha sido una pregunta bastante asequible porque el enunciado nos pone como tal la definición de sedación paliativa que lo teníamos en el manual de onco, así que estoy segura de que habéis sacado una neta más con esta pregunta. Y seguimos con la pregunta 177. Nos pregunta sobre la dosis de adrenalina intramuscular en el tratamiento de la anafilaxia en un niño de 7 años y de 35 kilos de peso. Es una pregunta que entraña la dificultad de recordar cuál es la dosis de adrenalina y multiplicarla. Es una pregunta que consideramos impugnable. La respuesta más correcta sería la número 3, pero no es exacta, por lo que podemos luchar por la impugnación, especialmente los que la tengáis mal. Os acompañaremos también en este camino de la impugnación. La respuesta más exacta y más correcta serían 350 microgramos. Vamos con otra pregunta, en este caso la hemos clasificado en Historia y Fundamentos porque nos habla sobre los patrones de Mallory-Gordon, aunque en realidad nos están preguntando por un concepto que hemos visto en salud mental. Es un concepto muy novedoso, el concepto del insight. El insight hace referencia a la introspección o a la autoconciencia que tienen los pacientes sobre su enfermedad. Y sabemos que en la esquizofrenia es muy habitual que estos pacientes tengan una falta de insight, no tengan esa introspección, esa autoconciencia de tener enfermedad. En este caso, las profesoras de Historia y Fundamentos han dudado porque hay muchísima bibliografía que nos cuadraba esta respuesta tanto en la opción número 1, el patrón cognitivo perceptual, como en la opción número 3, el patrón perceptivo mantenimiento de la salud. En este caso, hemos preferido dar como respuesta correcta la opción número 1. Esperaremos a ver cuál es el comentario del Ministerio, pero sabemos que esta pregunta también va a ser un poquito conflictiva, que muchos estaréis dudando entre la opción 1 y la 3, y en el caso de que sea posible, intentaremos impugnar esta pregunta en el caso de que no nos cuadre la respuesta que nos dé el Ministerio. Pero nosotras, ya os digo, hemos marcado como respuesta correcta la opción 1, patrón cognitivo perceptivo. Y vamos con estas dos preguntas sobre escala Glasgow. Fijaros, nos ha dado un pelín de rabia, ¿no? Porque la primera pregunta nos dice sobre la escala Glasgow, pero también con la parte pupilar, ¿no? Por lo tanto, puede que muchos hayáis contestado la respuesta número 3 sin tener en cuenta que cuando alguna de las pupilas no es reactiva hay que restarle un punto por cada pupila no reactivo a la puntuación de la escala de coma de Glasgow. Por esa razón, la respuesta correcta de la primera pregunta es la número 2. A los que la hayáis acertado, muy bien, ojo, nunca mejor dicho, y a los que no, bueno, pues era una neta que parecía muy fácil, pero que es un poquito ahí enrevesada en la parte final. Respecto a la siguiente, que también va a escala de Glasgow, que es algo que sé que domináis, la respuesta correcta es la número 4, en la zona external, ¿vale? Es donde se realiza ese estímulo.
Bien, vamos ahora con la pregunta que creemos que ha sido la pregunta anecdótica de este año. El año anterior tuvimos la serpiente, el anterior tenemos el helicóptero y este año vamos a tener la del atrapamiento en un vehículo, algo que sabéis que es muy enfermero, ¿verdad? Bueno, pues lo hemos tenido también difícil para encontrar esta pregunta porque no hemos encontrado la respuesta ni en las guías del Ministerio ni en las recomendaciones de la OMS. Fijaos, lo hemos encontrado en los protocolos de la DGT. Ya sabéis que no podemos no podemos conocer todo ni podemos meter toda esta información en los manuales, sabiendo además que es algo tan poco enfermero como esto. En este protocolo de la DGT nos dice que tenemos 3 tipos de atrapamiento. El mecánico, que sería por motivos estructurales, es decir, que una persona, por ejemplo, no pudiera salir del coche porque la puerta se hubiera quedado atrancada, ese sería un atrapamiento mecánico. Y luego tenemos 2 atrapamientos de tipo físico. Los de tipo físico 1 sería cuando la persona se queda atrapada porque ella misma no puede salir, por ejemplo, si hubiera roto una pierna que le impidiera salir del coche. Y luego tendríamos los atrapamientos físicos de tipo 2, que es cuando el atrapamiento se produce por una deformidad durante el atrapamiento, que es justo por lo que nos están preguntando en esta pregunta, que la persona no puede salir porque por el impacto se ha deformado el coche y la persona no puede sacar las piernas. Así que en este caso la respuesta correcta es la 3. No pasa nada si la habéis fallado. Sabemos que esta pregunta probablemente no se la supiera absolutamente nadie el día del examen, la mayoría la habrán dejado en blanco y si os la habéis jugado y la habéis acertado, enhorabuena, pero esto no va a determinar que saquéis plaza o no, así que no os agobiéis para nada con esta pregunta, tomároslo como algo anecdótico, como en nuestro año cuando salió el tema del helicóptero. No pasa nada, ¿vale? Después de esta pregunta, que fijo que habéis superado y que cuando leísteis en el examen fue el momento del descanso, del tentempié, vamos ahora con una pregunta un poquito más real, esperable, que hemos trabajado en los simulacros, que teníamos en los anexos tal cual, así que creo que todos los alumnos de AMIR habéis sumado una neta con esta pregunta sobre un caso de coronavirus. Nos pregunta, ¿no? Pues, ¿qué tipo de caso, ante qué tipo de paciente nos encontramos? La respuesta correcta es la 2. Es un caso probable que se define por alta sospecha clínico-epidemiológica con pruebas negativas y serología positiva. Por lo tanto, bueno, lo teníamos tal cual, sé que os acordasteis, así que una neta más. Venga, seguimos. Vamos con otra pregunta de COVID. En este caso, la 170 nos pregunta sobre las vacunas. Esta pregunta han comentado los profesores de salud pública que les ha parecido muy difícil porque son características muy complejas sobre la conservación de las vacunas en las neveras, temperatura y demás. La respuesta correcta en este caso era la 2. Ya os digo, no es muy determinante, es algo que teníamos en los anexos, o sea que si os ha dado tiempo a revisarlos, todos los alumnos de AMIR vais a tener una neta más, pero ya os digo que nos ha parecido a todos y a los profesores de salud pública una pregunta bastante complicada. Y bueno, prueba superada, habéis llegado a la meta, como habíamos hablado estos días, habéis escalado la montaña, estabais cansados y ahora empieza la bajada. No os diré que el post-EIR es la etapa más bonita del EIR. La más bonita es cuando firmamos la plaza y empezamos a aprender y a disfrutar como residentes de enfermería. Pero sí que os diré que también os vamos a acompañar a partir de ahora y hasta que firméis. Y estaremos encantados también de recibir esas buenas noticias cuando ya seáis residentes. Estamos en la etapa de primeras impresiones de EIR, son unos días un poco confusos, vuestras impresiones puede que sean malas, eso es lo normal después de un examen tan largo, con una preparación tan dura y que entraña bastante dificultad. Y además que solo os acordaréis probablemente de las preguntas más raras, más difíciles y que más os han hecho preocuparos durante el examen. Fijaos, si os acordáis un poco en todas las preguntas que habéis contestado porque estabais muy preparados para ellas, podréis encontrar un poco la calma y disfrutar de estos días post-EIR. Para acompañaros en esta primera etapa tenemos la aplicación Estima EIR, donde podréis meter vuestros resultados y compararos con todos los opositores de toda la preparación que hayan metido sus respuestas. Actualmente hemos trabajado en corregir el examen y cuando salgan las respuestas definitivas del Ministerio se actualizará. Y también, bueno, pasado esto, ¿no? Ya hemos metido el examen, el Ministerio ya ha sacado las respuestas definitivas, las respuestas provisionales, y después de esas respuestas provisionales tenemos un tiempo para impugnar preguntas, 3 días para decir, bueno, pues esta pregunta considero tiene 2 respuestas correctas o la indicada por el Ministerio en las respuestas provisionales no considero que no es, y aportando bibliografía podréis solicitar la impugnación
de esas preguntas. Cuando se impugnan las preguntas, pasarán a formar parte del examen las preguntas de reserva. Para esto también nos vamos a ayudar a través de la plataforma Impugna-EIR, tanto los profesores como los tutores como la coordinación de Amira Enfermería. Estaremos acompañándonos en este proceso y haciendo un poco más llevadero la búsqueda bibliográfica y la selección de preguntas que más merece la pena reclamar. Y bueno, antes de terminar queríamos deciros una pequeña anotación, que es los profes que se han presentado al examen de dentro de la academia nos han dicho que la asistencia a las clases, me imagino que lo habréis visto vosotros también en vuestras propias aulas, ha sido bastante bajita y la cantidad de gente que echó la solicitud no va a ser para nada parecida a la gente que realmente se ha presentado el examen. Esto juega a nuestro favor porque ese ratio del que hablamos siempre sobre número de plazas y cantidad de aspirantes va a estar todavía más a nuestro favor. Ya hemos terminado esto, chicos, ahora desconectar, descansad, daos tiempos para vosotros mismos y queremos deciros otra vez de nuevo que muchísimas gracias por elegir a la academia, por confiar en nosotros, que os vamos a acompañar hasta el final y que estamos muy orgullosos de todo lo que habéis hecho este año tan difícil. Y no solo orgullosos de lo que habéis hecho, sino de proponeros luchar por vuestros objetivos y llegar hasta vuestra plaza soñada. Seguimos al lado vuestro. Nos vemos. Chao.